María Lozano está con nosotros acá en The News. Te damos la bienvenida a pesar de la distancia, la diferencia horaria. Muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Cinta, por haber dado esta oportunidad a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como portavoz, ¿no? de esta importante organización, quisiera que nos cuentes primero un poco cuál es esa labor de acompañamiento, de apoyo que ustedes realizan y que el mundo entero tiene que conocer. Exactamente. Nuestra labor fundamental es apoyar a las comunidades cristianas en muchos países del mundo donde sufren persecución o discriminación, también donde hay una tremenda pobreza o necesidad material, porque están excluidos de muchísimos derechos y eso hace que esas comunidades sean comunidades muy frágiles en situación social muy difícil. Así que nosotros, además de proyectos, que tenemos casi unos 5.000 por año en muchos países del mundo, también apoyamos un informe de libertad religiosa que va a ser además publicado dentro de 10 días. Cada 2 años hacemos un informe sobre la situación de libertad religiosa en el mundo y así podemos también monitorizar cómo está la situación en todos los países del mundo, hablando del derecho fundamental y el derecho humano de la libertad religiosa. Totalmente, totalmente una libertad religiosa que desgraciadamente no la vemos en estas localidades porque muchos cristianos han sido víctimas de estas masacres que, como tú lo dices, pareciera que el mundo quiere silenciarlas, pero esta labor de acompañarlos, de ver todo lo que sufren, María, ¿no? ¿Por qué se quiere silenciar? ¿Por qué el mundo tapa lo que ocurre, por ejemplo, acá, pues en Nigeria, que tú lo conoces tan de cerca? Sí, creo que hay varias y diferentes motivaciones, ¿no? Una es que a veces la mayor parte de estas persecuciones religiosas o falta de libertad religiosa viene por gobiernos autoritarios que son los primeros que están interesados en acallar toda esta situación de persecución, ¿no? En el caso de Nigeria, además, creo que hablamos de un país muy, muy grande, son casi 200 millones de personas y están divididos como en dos grandes grupos, ¿no? El norte es más bien, tiene una mayoría, gran mayoría musulmana y el sur es una gran mayoría cristiana y es un país que en el medio sobre todo colapsa, además de que hay grupos yihadistas en el norte que vienen del Sahel, de Burkina Faso, de Mali, pero también grupos propios yihadistas que quieren infundir una ideología islamista radical, extremista, muy, muy agresiva. Entonces yo creo que Nigeria tiene... Y luego está, por supuesto, el tercer conflicto sería muchísimos grupos armados, bandidos, criminales que se unen a estas dos dinámicas para pues también para tener, para profitar, ¿no? Como se dice, para tener parte en este caos que hay de seguridad ciudadana tan terrible que está pasando en Nigeria, que creo que está en una de las peores situaciones que ha pasado el país desde hace muchos años. Sí, totalmente. Y lo veíamos en estas imágenes desgarradoras que están rodando en este momento en pantalla, María, realmente duro ver cómo estas parroquias son atacadas, son masacradas, son destrozadas por estos grupos radicales como tú lo comentabas, ¿no? ¿Qué te cuentan estas familias que están allí, que han sufrido esto, que han sufrido estos golpes inimaginables, ¿no? Esos testimonios que tú has podido recabar. Exacto. Estamos viendo imágenes de diferentes ataques porque es una situación casi diaria, tanto a iglesias como a comunidades cristianas, también a campos de desplazados a veces incluso. Lo que nos cuentan sobre todo es que están realmente atemorizados. En estos momentos en ciertas partes del país es muy difícil mantener la calma porque nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente ataque. Hay muchísimos secuestros también, es una situación terrible. De hecho, ahora ha mejorado un poquito, pero el año pasado casi cada semana nos hablaban de algún secuestro de un sacerdote o de religiosas porque eran como una especie de, no sé, era una especie de tren que eran secuestrados. Sigue habiendo muchísimos secuestros, sigue habiendo muchísimas matanzas y nos cuentan sobre todo eso, ¿no? Que es que ya no, en el fondo, se les está acabando la esperanza porque como tú bien decías, además es una situación muy olvidada y muy Ujú, silenciada en el mundo, así como sí. hablamos de otras crisis en Ucrania, en Gaza, casi nadie habla de Nigeria y se sienten muy, muy solos en su lucha.
Sí, no es para menos, realmente no es para menos porque yo sí creo que están solos, María. Desgraciadamente están solos, salvo estas excepciones tan puntuales de grupos tan importantes como el que tú representas, ¿no? Ayuda a la iglesia necesitada internacional, pero realmente pareciera que el mundo les da la espalda y que están solos y es importante que hagamos contactos como este, donde puedas relatar de primera persona lo que ahí se vive, porque hemos escuchado, por ejemplo, testimonios tan fuertes como que arrojaron gasolina en toda la iglesia, en toda la localidad, prendieron fuego, personas morían calcinadas, digamos. Estamos entendiendo lo duro que es esto que se relata y es simplemente así, ¿no? Gasolina, fuego, pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de humanos que han fallecido de esta forma, ¿no? Sí, Entonces, historias trágicas. yo creo que te refieres sobre todo a un ataque que a mí me pareció uno de los más terribles que escuché, que hablé con las víctimas, que fue el ataque de Yalatagua, donde murieron Claro. casi 200 personas fueron afectadas por este ataque. Y realmente ahí fue terrible porque llegaron como 40 motorizados terroristas, tengo que decir, Sí. intentaron atacar un lugar, como la policía acudió allí, se fueron a otro lugar, que era el pueblo donde estaban casi 200 personas, 200 familias, de hecho no fueron las familias, habían tenido refugio y ahí es donde prendieron fuego a todo ese pueblo, a las casas, a todo. Fue terrible, ¿no? La gente perdió, hubo familias que perdieron a todos los hijos, se veían los cuerpos calcinados en unas imágenes que para mí creo que son las peores que he visto. No veías esos bebés calcinados. Y sí, tremendo, 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 porque es una especie de. Parece que se ha desatado también. Mucha gente muere a machetazos. Muchas veces nos mandan fotos que nosotros intentamos no compartir porque casi es muy duro ver esto, ¿no? Pero hay muchísimos machetazos en las cabezas, les cortan los miembros. Eh, y a veces familias enteras que simplemente lo que están intentando es regresar a sus casas originales a buscar algo. Hay mucha gente que este problema no es quizá el que suena más grave, pero es muy grave porque pasan mucha Ujú. hambre. Ellos normalmente son agricultores, no pueden ir a trabajar sus campos, sus pequeños campos de donde realmente sobreviven. A veces intentan, a pesar de estar en refugiados y desplazados de sus pueblos, intentan ir de alguna manera a recoger la cosecha y ahí es donde son asesinados. O sea, es una situación terrible que nos dicen que tiene que ver con el trauma que está ocasionando esta situación, pero también con el hecho de que al final son casi 3 millones de desplazados de los que estamos hablando en Ujú. ciertas zonas de Nigeria. O sea, es una tremenda cantidad de gente que ha perdido todo y muchos de ellos han perdido, aparte de su familia, algunos no los han podido ni enterrar. Eso también es trágico cuando no es posible que vuelvas al lugar donde ha acaecido eso, porque la situación es tan peligrosa. Esto es una situación que también pienso que no nos podemos imaginar lo que significa no poder enterrar a la gente, ¿no? Ujú. Creo que es terrible, terrible. Sí, es muy duro y hablamos de aquellos que mueren, ¿no? De estas formas tan inhumanas, de estas formas tan crueles, que pierden la vida asesinados. Pero también, María, los que siguen en este lugar, los que sobreviven, entre comillas, realmente viven, porque esta situación de supervivencia, esta situación de ver este entorno tan duro, de saber que no más de salir a la calle puedes ser víctima de un atentado, que no puedes expresar tu ideología, que están siendo constantemente perseguidos, que tienen familiares que no pueden enterrar, como tú lo decías, ¿no? ¿Qué forma de vida es esta realmente? Esto es estar vivo, digamos, es toda una población, toda una comunidad que está absolutamente apagada. Sí, 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 estamos hablando, hay que volver a decir, ¿no? No es toda Nigeria, es sobre todo la zona central, lo que se llama el cíntulo central, es donde se unen justo los musulmanes y los cristianos, que es ahí donde hay muchos conflictos también de tierra. Y luego estamos hablando del norte, donde los grupos de yihadistas como el Boko Haram están súper activos, pero también en otras zonas de Kaduna y de Chafara, donde también hay muchísimos bandidos y criminales. En estas zonas es, como tú dices, muy, muy peligroso salir y para la gente que está todavía viviendo en estas zonas se sienten muy desprotegidos, además, porque si bien yo he escuchado que el gobierno de Nigeria está intentando hacer un poquito más que antes, la situación parece ser bastante salida o sea, parece que no tiene una respuesta clara de su gobierno para dar una situación de seguridad.
siento que muchos de los crímenes son totalmente impunes, no pasa nada, ¿no? No hay nadie deteniendo y si los detienen a veces los vuelven a dejar libres. Entonces se sienten realmente muy abandonados en esta zona de Nigeria. También veo allí Siria, que también es una situación muy complicada, pero muy diferente. De situaciones en el mundo que también en Siria, de hecho, hace 2 días volví a ver ataques entre los kurdos y el gobierno central de ahora, pero tampoco ha salido nada en las noticias, siendo que fue mitad de la ciudad de Alepo también, donde mucha gente tuvo que buscar resguardo otra vez en los búnkers, porque hay ataques en medio de la ciudad de Alepo. O sea que sí, que estamos viendo las situaciones en muchos países del mundo muy conflictiva que está pasando fuera del ojo de los medios, de las cámaras, y yo creo que en parte es porque a los gobiernos no les interesa tampoco hablar de esto, ¿no? Porque tendrían que actuar y creo que a veces es un poquito lo que les tenemos que pedir, ¿no? Que esto es lo que nosotros pedimos siempre, ¿no? La libertad religiosa, la libertad de que cada persona pueda expresar su creencia en público y en privado es una cuestión no de las organizaciones solamente católicas o ONGs, sino que es una situación que los gobiernos del mundo tienen que tener el valor de defenderlo, ¿no? Y de tomar medidas para que pueda ser así. María, ¿y qué opinión te merece, por ejemplo, lo que vemos con tantos activistas que levantan la bandera, pero más dirigidos hacia el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Que se enfocan en lo que pasa en Gaza, que pareciera que fuera una moda, ¿no? Y que lo hacen más bien, quizá a veces por ganar seguidores o porque es lo que está de moda, tal cual, o porque es lo cool, ¿no? Hablar y ponerse en ese lado. ¿Qué opinión te merece esto, ¿no? Cuando existen conflictos como estos que siguen vigentes y que estamos hablando de genocidios incalculables y de crímenes atroces que también deberían estar visibilizados y también debería recibir el apoyo de todos estos activistas. Sí, yo creo que hay dos cositas, ¿no? Una, por supuesto, pienso que cualquier acción de una persona que se levante la voz para, para, para pedir la paz o para pedir un cese de un conflicto, creo que cualquier voz tiene que ser escuchada. Pero también es verdad que yo creo que hay una ignorancia a veces en la situación internacional y se usan ciertos conflictos, como tú dices, para tener una visibilidad quizá en los medios o porque es más quizá para ellos más sencillo porque quizá se habla más en los medios y se están más enterados. Entonces yo creo que también todos tenemos una obligación, ¿no? De darle una voz a estos otros conflictos tan olvidados. También quiero recordar aquí Myanmar, ¿no? Myanmar está pasando, Birmania, antiguo país se llamaba Birmania, hoy en día se llama Myanmar, lleva 3 años en guerra. Yo también estuve visitándolo el año pasado, no, este año, de hecho, a principios de este año, y es un país también sufriente, ¿no? Hay muchísima falta de libertad religiosa, libertad política, y nadie habla de este país tampoco. Por eso yo pienso que es tan importante, y gracias por eso también a esta posibilidad que tenemos ahora de hablar de estos conflictos olvidados, que en el mundo hay muchos, y también invito a todos, es el 21 de octubre, nosotros lanzaremos nuestro informe de libertad religiosa, así que si alguien quiere también saber más y le falta simplemente la posibilidad o los medios o los canales para saber más, está invitado a leer nuestro informe o también a hablar más de ciertos conflictos, como tú dices, Nigeria, Ujú. Burkina Faso, otro país tremendamente afectado. Allí, en Burkina Faso, creo que es el país con más fallecidos por yihadismo y el país con enorme. Tú has puesto aquí también Sudán, India. Sudán es el país con más refugiados del mundo en estos momentos. O sea, estamos hablando de países que están sufriendo muchísimo. Entonces yo pienso que sí, que es muy importante hablar de la paz en Gaza, de la paz en Oriente Medio, que es una guerra brutal que está trayendo muchísimo dolor, pero siempre también es importante dar una voz a estos otros que muchas veces nos lo dicen, ¿no? De nosotros no se acuerda nadie. Entonces gracias por esta Ujú. oportunidad para acordarnos un poquito de ellos. Qué importante eso, María. Quisiera pedirte una última reflexión para nuestra audiencia, especialmente en América Latina, que te está viendo en este momento y sobre todo con esa labor tan importante que ustedes realizan. Pues mi petición es, siempre digo 3 cosas, ¿no? Una, el no perder el ánimo de estar informado. A veces creo que nos pasa, a mí también me puede pasar a veces incluso en mi trabajo, que uno se cansa de escuchar malas noticias, ¿no? Pero yo Ujú. siempre pienso, ellos también se cansan de sufrir, se cansan de ese dolor, se cansan de la violencia. Entonces yo pienso que es un poquito nuestra responsabilidad, a pesar de que a veces nos cueste no cansarnos, de escuchar ese dolor y esa
Luego, por supuesto, la acción, que es lo que decía, ¿no? Pedir al mundo que cambie, pedir a los políticos, no dejarles en paz en el sentido de que al final nosotros podemos hacer poco, pero hemos elegido a los políticos con una responsabilidad para actuar. Así que volverles a devolver la pelota y decirle, bueno, estamos esperando que realmente hagáis algo, ¿no? Allí donde se pueda, pues escribiendo una carta o simplemente a la hora de tener una discusión también con alguien en este tema, pues hablar de ellos, ¿no? Y lo tercero que también pienso, por supuesto, hay organizaciones como la nuestra, pero también hay otras como Cáritas Internacional o Manos Unidas, no sé, en Latinoamérica seguro que también hay otras, pero desde luego Ayuda a la Iglesia Necesitada también tiene programas de apoyo para las víctimas, sobre todo tenemos muchos programas para la curación del trauma. En Nigeria, en Burkina Faso, tenemos becas para niños desplazados, porque muchos de ellos tienen que dejar de estudiar, tampoco hemos hablado de esto, pero a veces son generaciones que se pierden porque son niños que han tenido que dejar todo y no hay colegios en los lugares donde ellos están. Tenemos ayudas y apoyo también para entrenar a la gente, por ejemplo, en nuestro caso, a los religiosos y a los sacerdotes, para que sean posible que ellos te entrenen y ayuden en las situaciones de trauma, porque ellos hasta ahora tampoco han estado muy entrenados para hacer esto. O sea, hay varios proyectos de apoyo local en muchos de estos países, también ayuda de emergencia tenemos, ¿no? En países como Irak, Siria, Líbano. En Gaza también tenemos programas de ayuda para el alimento y de medicinas, pero hay muchas posibilidades, ¿no? de ayudar, si no es por nosotros, por medio de otras organizaciones que seguro que puede aliviar esta pena, pero como digo, a veces no solamente es ayuda material, sino nos dice, ¿no? El sentirse olvidado es el dolor más grande que se puede tener Así y yo es. creo que ahí es nuestra labor en los medios. Gracias. Así es, María. Qué fuerte eso, ¿no? Que nos compartes una reflexión muy atinada, ¿verdad? Muchas gracias en nombre de todo el equipo por estar con nosotros y sobre todo por la labor tan importante que ustedes realizan. Muchísimas gracias por el contacto. Todos, gracias a ustedes en DN en News, ¿no? En Argentina, un saludo a todos y a todos los otros países que nos están siguiendo, que sé que son muchos. Gracias por este momento. Gracias.